Hola, hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Primero que nada, muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por darse la oportunidad de el día de hoy, 14 de agosto a las 5 de la tarde, estar aquí con nosotros para aprender un poquito más de todos los mitos y realidades que están alrededor de la exportación de las bebidas alcohólicas, específicamente a Estados Unidos. Vamos a comenzar. Los quiero invitar a que el día de hoy, por favor, no se me limiten en ninguna de las preguntas. Por aquí ahorita les voy a presentar al equipo que está conectado, 100% dispuestos a estar contestando en el chat cada una de sus preguntas. El día de hoy vamos a estar hablando muchísima información, una información bastante técnica en la mayoría de los mitos, por lo que no solemos detenernos a leer las preguntas, a menos que haya una que veamos que, bueno, puede servir para la mayoría del público que tenemos el día de hoy. Sin embargo, pues bueno, como les digo y les reitero, los invito a que hagan todas las preguntas por medio del chat y nuestro equipo de Angar Consulting Group se los va a estar respondiendo al momento y en vivo. Entonces, pues bueno, sin mayor preámbulo, vamos iniciando. Como les digo otra vez, bienvenidos. Este es nuestro noveno webinar gratuito del año y el día de hoy vamos a estar hablando de los mitos y realidades de la exportación de bebidas alcohólicas a los Estados Unidos. Les quiero contar un poquito de quién soy yo, por qué me están escuchando el día de hoy. Por ahí ya vi varias caras conocidas que ya tienen la dicha de que nosotros los tengamos a ellos como clientes, nosotros las tenemos. Sin embargo, sé que también hay muchas personas aquí nuevas, entonces, pues bueno, ¿por qué están escuchando a Patti el día de hoy? Yo soy Patricia Insunza, soy originario de Sinaloa, pero ya tengo bastantes años viviendo aquí en Guadalajara, Jalisco, que es donde también Angar Consulting Group está. Soy socia fundadora de esta empresa, que algunos ya conocen, algunos los están conociendo el día de hoy. Y pues bueno, soy licenciada, brevemente mi currículum, soy licenciada en Comercio Internacional por la Universidad de ITESO, además de algunos otros estudios en la Universidad Panamericana, en países como Francia, Estados Unidos, Canadá. Y pues bueno, estoy certificada por el HACCP Alliance y la FSPCA para todo el tema de control de calidad e inocuidad alimentaria y de bebidas, pero también tengo alrededor ya de 13 años más o menos de experiencia con todo este tema de la exportación, específicamente a Estados Unidos, de alimentos, cosméticos, suplementos y del tema que vamos a estar hablando el día de hoy, que es bebidas alcohólicas. Entonces, pues bueno, siéntanse seguros de que hemos visto bastantes cosas en el camino y de que podemos ayudarlos a realizar sus exportaciones sin pues mayores riesgos, ¿no? O previendo esos riesgos. Angar Consulting Group es una empresa, aquí en Guadalajara somos una empresa de consultoría. Tenemos 7 años ya trabajando con empresas que quieren prepararse y lanzarse al mercado estadounidense en las industrias que ya les mencioné previamente. Y pues bueno, nosotros nos gusta decir que somos el equipo para su equipo porque nos sentamos con ustedes a ver todos los proyectos y no somos una gestoría como tal, ¿no? Si bien el día de hoy vamos a hablar de muchos permisos, cómo se obtienen, etcétera, nuestro punto es que sus operaciones sean exitosas y que en realidad exportar pues sea negocio, ¿no? Y todo esto pues involucra todo el tema regulatorio que vamos a estar hablando el día de hoy, pero luego ya me contestarán si no fue suficiente y hacemos una segunda parte del webinar. Con todo gusto lo podemos hacer, ¿ok? Entonces, pues bueno, vamos iniciando. Y les quiero compartir estos datos de la Secretaría de Economía. Yo sé que a ustedes, todos los que están aquí, no les voy a dar clases de el por qué quieren exportar, no les voy a dar clases de el por qué a lo mejor su producto puede ser exitoso. Sabemos que la industria de bebidas alcohólicas en México y para el extranjero, es decir, nosotros manufacturando para el extranjero, ya es muy exitosa. Simplemente queremos pues aquí darles algunos datos para refrescarles y todavía para motivarlos un poquito más de la Secretaría de Economía, que dice que prácticamente México en 2022 fue el mayor exportador de bebidas espirituosas hacia el mundo, ¿ok? Siguiendo el país de China y después el país de Italia, ¿ok? Casualmente, dentro pues, de todo el país y de todos los tipos de bebidas que producimos, bien sabemos que pues Jalisco es un estado bastante prominente en el tema, obviamente, pues por el tequila, pero pues también ya sabemos que tenemos otros estados que traemos otros productos emblemáticos de nuestro país y de origen que nos están representando allá, como el mezcal,
como, no sé, por ejemplo, bebidas como el pulque, que también tenemos aquí un cliente conectado en este momento, que ya lo vi, señor Daniel, hola. Y bueno, licores, bebidas a base de tequila, bebidas a base de mezcal, margaritas, etcétera, etcétera. Por supuesto, la cerveza, ¿no? Que podemos decir cerveza, que por ahí sabemos que ahora es la marca más vendida en el mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, tengan por seguros que si ustedes están planeando acaparar cierta parte de estos mercados, estamos por buen camino. Sin embargo, para nosotros es 100% necesario compartir la información que vamos a compartir el día de hoy. ¿Por qué? Porque desgraciadamente nuestros clientes llegan con nosotros una vez que ya tuvieron un problema, una vez que ya se equivocaron, una vez que ya gastaron dinero innecesario, una vez que ya duraron mucho tiempo en descubrir todas estas cosas y que sus negociaciones se enfriaron o simplemente les pararon productos en la aduana y ya de ahí no pudieron continuar. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestra mente? Pues lo primero que decimos es, exportar es lo más difícil, exportar no conviene, ¿no? Sin embargo, el día de hoy queremos darles muchos tips, queremos desmitificar muchas cosas que ustedes tienen que saber y tomar en cuenta para sus exportaciones, ¿ok? Para que estas sean exitosas y sobre todo para que sean sostenidas. Vamos a hablar de algunas estrategias y sobre todo, si les quiero comentar, no nos vamos a ir tan detallado a hablar producto por producto, porque aquí dentro de las personas que estamos conectadas, pues sabemos distintos tipos de bebidas, ¿no? Habemos tequila, habemos mezcal, habemos licores, habemos cócteles que ya se conocen. Entonces, por eso les digo que ahí está el chat para que ustedes puedan hacer cualquier pregunta respectiva a su producto. Sin embargo, también al final vamos a darles una sorpresita, entonces pues les sugiero que se queden hasta el final porque por ahí vamos a estar regalando algunas cositas que podemos otorgarles por ahí, ¿no? Les presento al equipo, por aquí está Eduardo, por aquí está Miriam y por aquí está mi socio Enrique, que ellos son las tres personas que van a estar contestando. Si me ayudan chicos a levantar la mano para que sepan con quién se pueden dirigir, pero bueno, les recomiendo hacer la pregunta de una forma general, ¿ok? Entonces, ahora sí, comencemos y entremos en materia regulatoria. Como les digo, vamos a hablar de aquí a las 6:30 más o menos de bastantes temas, entonces si uno de todos modos no les queda claro, si se me tienen que ir, ya saben que siempre dejamos estos videos en YouTube para que los puedan consultar y también en nuestra página web sin ningún compromiso, ¿ok? Entonces, vamos entrando ahora sí en materia. ¿Cuáles son los requisitos generales para exportar bebidas alcohólicas? En general, ¿eh? O sea, estos requisitos son en general sin importar el país al que vayamos a enviarlos, ¿ok? En este caso, sí o sí, tenemos que ser una empresa legalmente constituida y tener un registro federal de contribuyentes, un RFC, ¿ok? ¿Qué pasa? Yo sé, y muchos me van a decir, oye, Pati, yo soy persona física. No es que esté prohibido que como persona física podamos exportar, sino que digamos que en la práctica y legalmente y fiscalmente hablando, siempre va a tener una mejor certeza una entidad moral que una persona física. Es por eso que se requiere, o bueno, nosotros la verdad es que sí les decimos, si no quieren tener ningún problema en la operación, que lo hagan por medio de una persona moral, porque además sí o sí vamos a tener que tener un padrón de sectores específicos para la exportación, ¿ok? Tenemos que tener una marca registrada ante el INPI. Este es el caso nada más para el mezcal y para el tequila. Si por aquí ya vemos otras marcas, otros tipos de producto, en donde no tengamos que ahora sí que tener convenios de colaboración y demás para que los organismos certificadores nos den el permiso de producir o el permiso de comercializar nuestro producto. Ahorita vamos a hablar del tema del qué pasa con los registros de marca en México, en Estados Unidos, ¿ok? Debemos de contar con un etiquetado que cumpla con las especificaciones necesarias del país destino, ¿ok? El día de hoy me van a decir, oye, Patti está hablando mucho de Estados Unidos, Patti está hablando mucho de TTB, que es la agencia que revisa todos los productos allá. ¿Por qué si el webinar es de exportación de bebidas alcohólicas, ¿ok? ¿Por qué? Siempre para que una exportación sea exitosa,
una importación debe de ser exitosa, ¿ok? Es por eso que les digo, no queremos tener problemas en la aduana y que el producto se quede ahí y entonces no podamos tenerlo en el país al que tenemos pensado mandarlo, ¿ok? Entonces, es por eso que nuestro approach es basarnos mucho en lo que tienen que cumplir en el país destino para que su cliente o ustedes mismos, que ahorita vamos a ver una estrategia muy importante, puedan realizar la importación de los productos sin ningún problema, ¿ok? Exportar no es nada más poner el producto en un camión o en una paquetería y que se vaya y que mi cliente se haga bolas y hay que vea cómo le hace para importarlo. Claro que no. Una de las cosas más importantes es que cumplamos con el país destino, ¿ok? Tenemos que pertenecer al padrón sectorial de exportadores de bebidas alcohólicas. Ahorita les vamos a mencionar cuáles son para que igual vayan viendo en cuál pueden ustedes encajar, ¿ok? Contar con la denominación de origen de acuerdo a la norma oficial mexicana. Vuelvo a lo mismo, esto en el caso del mezcal y del tequila, que si bien yo sé también que existen ya otros organismos certificadores que están surgiendo y que se están formando, como el de la raicilla, por ejemplo, o de otras bebidas de origen, todavía no son reconocidos por la institución en Estados Unidos, ¿ok? Entonces, en este caso, solamente va a aplicar todavía para el mezcal y para el tequila, ¿ok? Contar con un certificado de autenticidad que precisamente lo da el Consejo Regulador del Tequila o los consejos reguladores del mezcal y las diferentes instituciones. Y sí o sí, que este también vamos a hablar y ya tenemos 1000 webinars ahí en nuestro canal de YouTube respecto al registro de instalaciones foráneas con FDA. Porque si bien a lo mejor ustedes creían que ya nos estábamos salvando de la bien temida institución de FDA, pues no. No es la única que nos va a regular en este caso, pero siempre tenemos que estar presentes en el tema de la inocuidad alimentaria, ¿ok? Entonces, vayamos hablando de qué es el padrón de exportadores sectoriales. A lo mejor ustedes habían escuchado hablar de los padrones de importación sectorial, porque como tal, en México no existe un padrón de exportadores a menos que seas parte de un sector específico, ¿ok? Si nosotros importamos una mercancía de cualquier otro país, sí existe un padrón de importadores general. Y después, si perteneces a una industria en particular, a lo mejor todavía tienes que dar un siguiente paso de irte al sectorial. En el tema de la exportación, para las bebidas alcohólicas, si bien no existe un padrón de exportadores general, sí existen padrones de exportación sectoriales, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Así como las bebidas alcohólicas son reguladas, a lo mejor la industria textil, a lo mejor la industria azucarera, a lo mejor cualquier, no sé, la siderúrgica y demás, tendrán sus padrones sectoriales, ¿ok? Este padrón, si me preguntan dónde lo pueden obtener, la verdad es que si ustedes tienen un buen contador, ustedes mismos lo pueden obtener, ¿ok? Pueden hacerlo directamente en el portal del SAT, llenando todos los requisitos. Obviamente el SAT va a revisar ciertas cosas como que ustedes tengan una opinión de cumplimiento positiva, que obviamente tengan la actividad y las responsabilidades que pues involucra a la comercialización y exportación de bebidas alcohólicas, ¿no? O sea, si nosotros somos una empresa que tenemos como objeto social que no nos dedicamos a nada que ver con eso, pues nos van a negar el padrón, ¿ok? Este padrón sí puede o no que se niegue, ¿ok? Entonces, muy importante que lo chequen como primer requisito. Más o menos cuánto nos estamos tardando, alrededor de 14 o 20, 25 días está tardando la autoridad en contestar. Eso sí, todo obviamente lo tenemos en cumplimiento, ¿no? Porque luego la autoridad a lo mejor se puede tardar esos 20, 25 días, pero no sé, en ese momento tocó que mi contador presentó mi contabilidad tarde, entonces ya checo mi opinión de cumplimiento positiva y pues no fue positiva, ¿no? Entonces nos van a negar automáticamente el padrón y tenemos que volver a empezar, ¿ok? Entonces, ojo, mucho ojo con este tema del padrón sectorial. ¿Cuáles son? Bueno, tenemos el sector 1, que pertenece al alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, que precisamente no tienen por qué ser bebidas, no necesariamente tienen por qué ser una bebida alcohólica. Para eso, y a lo mejor algunos que están aquí que maquilan o quieren exportar cerveza,
sería el sector 2. Para los que quieren exportar tequila sería el sector 3. El 4 sería para bebidas alcohólicas fermentadas, por ejemplo, un vino de mesa, un vino de agave, que por ahí también ya me ha tocado exportar, que en México no es un vino de agave, pero en Estados Unidos sí. Ahorita vamos a hablar de las distintas denominaciones de los productos entre un país y otro. Y el sector 5, que es bebidas alcohólicas destiladas, es decir, todos los demás licores, ¿ok? Entonces, si se fijan, ya entramos en materia de qué producto soy, qué producto tengo, qué producto quiero exportar y qué norma voy a tener que empezar a cumplir y verificar, ¿ok? Bueno, no sé si algunos de ustedes ya habían escuchado, espero yo que sí, y de una buena forma y no de que los hayan parado y los hayan regresado. No sé si habían escuchado de la agencia en Estados Unidos que le llamamos la TTB. Sus siglas en inglés son Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau, ¿ok? Pero pues bueno, coloquialmente le decimos la TTB, ¿ok? ¿Qué hace la TTB? TTB es la responsable, sin más ni más, de recaudar impuestos especiales sobre el alcohol, el tabaco, las armas y cualquier munición involucrada. Por ahí nos gusta decir también que es la agencia que revisa todos los vicios, ¿no? O sea, porque, bueno, está el alcohol, está el tabaco, están las armas y demás. Entonces, además de que tenemos que cruzar por una aduana, que es el CBP o en Customs and Border Protection en Estados Unidos, y la aduana mexicana, pues también nos va a revisar TTB en ese punto de revisión, ¿ok? También nos va a revisar TTB y nos va a revisar FDA. TTB, por su afán de controlar y obviamente de recaudar todos los impuestos correctamente, tiene un sistema y una red de permisos y certificados que tenemos que obtener, o bien nuestro importador, pero a su vez, pues nosotros les tenemos que pasar la información para que ellos lo hagan, como en cualquier exportación, y entonces ellos se dedican a monitorear a todas las empresas que estén pues engaging, llevando a cabo todo este tema de importación, comercialización, distribución, venta al público en general, etcétera, etcétera. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos que cumplir con los requisitos federales, que es lo primero que nos van a revisar en la aduana. Ahorita vamos a hablar un poquito de los estatales. ¿En dónde encontramos todo eso? Así como en México tenemos lo que llamamos las NOMS, las normas mexicanas. Las normas mexicanas y las normas oficiales mexicanas en Estados Unidos tienen el Código Federal, así le llaman, ¿no? Entonces, si a ustedes les gusta leer mucho, si a ustedes les gusta investigar, si ustedes quieren saber y corroborar de dónde estamos obteniendo toda la información el día de hoy, aquí lo van a poder encontrar, ¿ok? Es el título 27, ¿sí? Y después, o capítulo 27, que es referente al alcohol, al tabaco y a las armas, pero después ya nos vamos a subcapítulos, ¿no? Que ahí directamente nos vamos a ir al subcapítulo A, que es el que nos va a hablar de todo lo que tiene que ver con el alcohol. Si quieren consultar los taxes o los impuestos que nos van a cobrar en la aduana, se pueden ir al M, ¿ok? Pero ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Y pues bueno, muchos, como les digo, no son nuevos aquí, entonces ya sabrán que nuestra temática es, decimos un mito, que quiere decir que estamos hablando de lo que nuestros clientes nos están preguntando, de lo que nosotros estamos viendo que está pasando, de los errores con los que llegan y qué hacemos. ¿Lo mentimos, lo desmentimos o bien, pues no lo desmentimos, ¿no? Decimos que sí es verdad, pero vamos a explicar el por qué en cada uno, ¿ok? Entonces, comencemos con el mito 1, ¿va? Puedo vender a cualquier prospecto que pida mi producto en Estados Unidos. ¿Y por qué pusimos este como el mito número 1 y no otro que también a lo mejor puede ser bastante importante? Cuando yo inicié hace alrededor de 12, 13 años a promocionar las bebidas alcohólicas para las cuales trabajaba en aquel entonces, irnos a expos, irnos a eventos, todo eso, pues bueno, llegábamos y ya saben, súper motivados, nuestro producto es el mejor, no existe uno, traemos súper buenos precios, estamos participando en la expo que tenemos que estar participando. Sin embargo, pues llegaban y nos decían, qué padre tu producto, ¿quién es tu importador?
Y nosotros decíamos, no, pues yo estoy buscando un importador. Ah, ok, perfecto. Buscábamos a un importador y el importador nos decía, ¿y quién es tu distribuidor? Oye, no, pues es que pues yo necesito tener un importador para que ese importador le venda a un distribuidor. Y luego el importador nos decía, sí, pero pues yo importo, yo quiero que tú me digas a quién se lo voy a entregar. Y el distribuidor al revés, ¿no? Llegábamos a buscar distribuidores y nos decían, ah, pues a quién se lo voy a comprar, porque yo no lo puedo importar y no lo voy a importar, mi trabajo es distribuir y esa es mi cadena de negocio. Entonces decíamos, bueno, entonces, ¿qué es primero, no? ¿El huevo, la gallina? ¿Con quién me voy? ¿Me busco un importador? ¿Me busco un distribuidor? ¿Cómo que no puedo vender directamente a los restaurantes? Que por ahí también hacíamos misiones, pues yendo, ¿no? A hacer tastings y todo a los restaurantes, a los bares, a los hoteles, etcétera. Entonces, pues bueno, ahora sí que a la mala, hace más ya de una década, nos dimos cuenta de esta estructura que maneja Estados Unidos, ¿no? Que se llama Three-Tier System, ¿ok? El Three-Tier System o sistema de 3 niveles nos dice, a ver, yo, Estados Unidos, no quiero que haya un monopolio y que solamente una empresa, 2 empresas, 5 empresas manejen todas las bebidas de alcohol. Y esto viene desde los años 10, desde los años 20, en donde estaba todo el tema de la prohibición del alcohol en Estados Unidos, ¿ok? Entonces, tenemos 3 niveles o 3 escalas, ¿ok? Siempre cuando hay una exportación de una bebida alcohólica, tiene que haber nivel 1, un importador, ¿ok? Que a su vez tiene que obtener los permisos federales para poder ir y vender a un distribuidor. Y después el distribuidor, entonces sí puede ir a venderle a un minorista. ¿Quiénes son esos minoristas? Tiendas, licorerías, tiendas de conveniencia, bares y restaurantes, ¿ok? Entonces, ¿qué pasaba? Pues obviamente yo quería ir a vender a un importador, pero ese importador no le iba a vender a mi cliente final. Entonces, tenía yo que empezar como a ver cuál iba a ser mi estrategia. Y pues, ¿qué creen? Sí o sí tenemos que tener a todos esos intermediarios y lamentablemente nos pegaba cada vez más y más y más y más y más en la formulación del precio. ¿Por qué? Porque obviamente cada persona dentro del nivel que le correspondía, pues tenía una ganancia y una operación que tenía que realizar y hacer ciertos gastos para llevarla a cabo, ¿no? Entonces, pues imagínense, ¿no? ¿Qué dijimos? Bueno, me tengo que buscar a un importador o bien que ya tenga un sistema de distribución o bien me puedo buscar un distribuidor que ya tenga un importador. Pero bueno, pues no siempre las cosas son tan fáciles. El día de hoy les estamos dando esta información para que ustedes sepan qué tipo de prospecto tienen ahorita en la mesa o bien qué tipo de prospecto tienen que ir a buscar. Porque no es lo mismo ir a lo mejor y querer revelar nuestra marca en un evento en donde van a estar particulares comprando el producto y nosotros no tenemos el producto allá, ¿no? Entonces tenemos que cruzar todo este caminito y decir, bueno, para yo poder estar en ese evento necesito tener un importador con un distribuidor y después un minorista que ya pueda con el cual participar en este evento. O bien, me voy a una expo, me voy a una misión comercial, me voy a un evento o me pongo a buscar en línea a una empresa que empecemos de cero a nivel federal como importadores, ¿ok? Sin embargo, un importador tiene que tener un producto, un permiso, perdón, que es como el primer escalón de todas estas certificaciones y de todos estos permisos de los cuales les estoy hablando, ¿ok? Todo importador tiene que tener un permiso llamado Federal Basic Permit, que es el equivalente al Import Permit o permiso de importador, ¿ok? Así como en México tenemos que tener un permiso o bien pertenecer al padrón sectorial de exportadores, en Estados Unidos tenemos que tener el Basic Permit, ¿ok? Les estoy explicando esto, o sea, así como, ay, pues Pati, ¿para qué nos está explicando lo que tiene que tener un importador si yo lo que necesito es ir a buscar uno y pues ese ya se tiene que hacer cargo, ¿no? Se los estoy explicando porque por ahorita, en otro de los mitos, vamos a hablar muy específicamente de una estrategia que desde ese entonces hemos estado aplicando y ya la hemos estado utilizando con algunos clientes, ¿no? Nosotros mismos ser nuestros propios importadores. ¿Qué pasa? Si se fijan, me voy a regresar un poquito a la diapositiva anterior. En el nivel 1 estamos
los importadores y los fabricantes, ¿ok? Si somos fabricantes en el extranjero, es lo mismo, entramos, entonces podemos ser nosotros mismos los exportadores, fabricantes del producto y a su vez obtener estos permisos. Ojo, tenemos que también tener una empresa en Estados Unidos y demás, ahorita vamos a hablar de eso, pero sí se puede, ¿ok? Entonces, un importador tiene que tener un Federal Basic Permit o bien, si ustedes están contratando a un importador o si van a empezar actividades con un importador, revisen que sí o sí tenga vigente este permiso. También nos han tocado historias de horror que hemos ido con clientes, que ya tenemos todas las negociaciones avanzadas, que ya casi casi tenemos los pallets en la aduana, y el día que fuimos a ver las instalaciones y pues incluso a conocer en persona a este importador, pues resulta que no tenía nada, ¿no? Ni el papelito. Entonces, ojo, mucho ojo, ¿va? Para obtenerlo, y estos son los requisitos que yo les decía, el importador debe mantener y contar con personal en una oficina comercial en los Estados Unidos, ¿ok? Ustedes tienen que tener una empresa, tienen que tener una oficina operando y tienen que tener a una persona trabajando allá. Ojo, no estoy diciendo un empleado. Puede ser un socio comercial o con cualquier persona que ustedes sepan que vive allá y que los puede apoyar a ustedes con el negocio, ¿ok? Si no pueden realizar negocios en Estados Unidos, entonces sí tienen que conseguirse sí o sí un importador, ¿ok? Esto que están viendo aquí abajo en negritas es bien importante. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos a mí me gusta decir que cada estado es un país, literal. Aunque tenemos los permisos federales, ahí no para. Tenemos que ver los permisos estatales que después se involucrarán en cualquiera de los temas que tengamos que hacer para que nuestro producto se pueda vender en cada uno de los estados. ¿Esto qué quiere decir? Que no porque ya importamos el alcohol de manera federal, lo vamos a poder distribuir en todos los estados de Estados Unidos, ¿ok? Entonces, sí o sí, bien, bien, bien importante revisar los requisitos del estado en el cual nosotros queramos distribuir nuestro producto. Y aquí les va un tip y les va un consejo. Si es la primera vez que ustedes van a exportar, por favor no me quieran vender en todo el país, ¿ok? Agarren un distribuidor, si quieren un poco más grande, regional, a lo mejor no nada más de una ciudad o no de un estado, pero que ya sepa todo lo que tiene que hacer, porque existen muchos permisos cruzados de estado a estado que tenemos que llevar a cabo y cumplir, ¿no? Entonces, imagínense toda la red de permisos y de cartas y de impuestos y de todo que tendríamos que tener súper bien estipuladas para hacer la introducción de nuestro producto, ¿ok? Entonces, delimiten muy bien su mercado, delimiten muy bien su estado o su región y con esa entonces empecemos, ¿ok? El importador también es la persona o la empresa obligada a pagar los impuestos en la aduana. Ustedes no van a poder sacar el producto de la aduana si no se han pagado los impuestos, ¿ok? Recordándoles siempre que el agente aduanal está ahí para apoyarnos a hacer nuestra operación de importación-exportación, pero él no nos va a ayudar a resolver todas estas cosas, ¿ok? Entonces, sí o sí, si nosotros en este caso utilizamos la estrategia de ser nuestros propios importadores, tenemos que pagar los impuestos de importación o bien el importador que vaya a fungir como representante de nuestro producto dentro de los Estados Unidos. Ojo, una marca, una empresa, un exportador puede tener varios importadores, ¿ok? Esto no quiere decir que porque ya tenemos un importador en California, yo tengo que ya cruzar todo por medio de ese permiso y de esa empresa y entonces ya ni modo. No, podemos tener un importador en California, podemos tener un importador en Texas, podemos tener un importador por cada estado, ¿ok? Dependiendo de cuál sea, vuelvo a lo mismo, nuestro modelo de negocios. Para que se den una idea, y aquí es el primer ejemplo que les comentaba de que no podemos estar eh, ahora sí que hablando particularmente de todos los productos. Yo sé que aquí la mayoría de las personas que se registraron tienen bebidas alcohólicas de una alta graduación, ¿ok? Entonces, en Estados Unidos esto se le llama destilados, distilled spirits, y
hay una fórmula específica que involucra la cantidad del producto que va por botella, pero también nuestra graduación alcohólica, y así es como se calculan los impuestos de importación. Lo que sí les quiero dar una idea, por ejemplo, es que para una bebida alcohólica de alta graduación, porque esto no quiere decir que el tequila paga una cosa, el mezcal paga otra cosa, no, es por graduación de alcohol, ¿ok? Venimos pagando alrededor de $2.41 por botella, ¿ok? Entonces, esto sí, quédenselo bien grabado porque desde que cruzamos ya empezamos a ver todo el tema de estos gastos que se están incrementando y que van a formar parte de nuestro precio de exportación también. Porque, pues por ahí a lo mejor un importador, un distribuidor nos puede decir, oye, bájame poquito, porque entonces si no, toda mi ganancia se va a ir en taxes. Y es la verdad, ¿no? Como tenemos que ir cruzando tier por tier o nivel por nivel, pues todo esto se va a ir incrementando, ¿ok? Entonces, sí o sí, tener un importador. Si nosotros vamos a ser el importador, saber los requisitos que tenemos que cumplir, es decir, tener una oficina física allá, tener a una persona que esté viviendo allá, que se pueda hacer cargo del negocio, etcétera, pero también que vamos a tener la obligación de pagar nosotros mismos los impuestos del producto. Esto también se utiliza mucho y este es otro tip que el día de hoy les queremos dar porque me imagino que por aquí hay muchos maquiladores que a lo mejor no están enviando ellos mismos su propia marca o bien al revés, hay muchos comercializadores que quieren exportar una marca que se les está haciendo maquilada, ¿sí? Si nosotros realizamos una venta dentro del territorio mexicano, es decir, si el maquilador o la fábrica le vende el producto a una comercializadora, ya que ésta sea un broker o bien los dueños de la marca, ¿sí? Se va a generar un IVA y se va a generar un IEPS dentro del territorio nacional, que bien sabemos que esto representa más del 50-60% del producto, ¿ok? Entonces, ahí es cuando ya empezamos a ver, ok, entonces, si yo tengo un importador pero ese importador legalmente o digamos que fiscalmente en el tema aduanero le tiene que pagar al exportador y yo como comercializadora soy la exportadora, voy a generar un IVA y un IEPS en territorio mexicano, que obviamente si se lo cargo a la empresa americana o a mi cliente americano, ya me voy a salir completamente de precio, ¿no? Entonces, también el tener tu propia empresa allá puede ser muy beneficioso también tomando en cuenta las responsabilidades que conlleva todo esto, obviamente, puede ser muy beneficioso para que tú puedas controlar esto, ¿no? O sea, si tú no eres el manufacturero y eres un comercializador o eres dueño de una marca que está siendo manufacturada, pero al final de cuentas tú tienes el contacto con el cliente, pues serviría nosotros mismos ser los importadores siempre y cuando podamos tener esta ventaja, ¿no? De tener negocios allá en Estados Unidos, ¿ok? Estos son unos ejemplos de permisos estatales que les digo que muchas veces, incluso, ahorita vamos a ver uno de Texas, no necesariamente tienen ustedes que ser los que van a distribuir dentro del territorio de Estados Unidos, pero que también los tienen que tener, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros queremos vender en California, ¿sí? Tenemos que ver permisos también como un Distilled Spirits Importer o un Out of State Distilled Spirits Shipper Certificate. ¿Esto qué quiere decir? Si yo soy y yo me convertí en el importador a nivel federal, ¿sí? Y yo quiero venderle a un distribuidor dentro del estado de California, también tengo que sacar estos permisos. Entonces dices, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué esos permisos, si son a nivel estatal, se llaman importer? ¿Por qué se llama exporter? ¿Por qué? Porque como les decía, en Estados Unidos cada estado es un país, ¿ok? Entonces incluso entre estados se le llama exportar o importar. ¿Sí? Yo importo en California producto de un exportador de Texas, ¿ok? Entonces, es por eso que les digo, no podemos ser tan específicos porque imagínense que nos fuéramos hablando estado por estado, pero sí les quiero dejar bien en claro que tenemos que revisar también los temas a nivel estatal, porque eso después se puede truncar.
de la misma forma que su importador tenga estos permisos para que pueda a lo mejor vender en otro estado. A lo mejor ustedes iniciaron con un importador en Texas, les fue muy bien y quieren ahora empezar a acaparar California, tienen que checar las regulaciones. Por ejemplo, en Texas tenemos este permiso muy particular que se llama Non-Resident Seller's Permit, que este sí lo necesitan sacar ustedes como manufactureros en México, ¿sí? No importa que ustedes no vayan a ser los importadores allá, no importa que ustedes solamente vayan a ser los exportadores. Texas dice, yo necesito que aquí en el TABC, que es mi oficina de alcoholes estatal, vengas y saques un Non-Resident Seller's Permit. Este permiso es por 2 años y sí se los quise comentar. ¿Por qué? Porque sé que Texas por naturalidad es un estado para el cual tenemos pues bastante afinidad de compra y venta de productos, ¿no? Entonces, ojo, mucho ojo con este tipo de permisos y sobre todo la inversión inicial que tenemos que empezar a hacer para poder abrirnos camino en Estados Unidos, ¿ok? Y bueno, después vamos acá, un segundito, perdón. Vamos ahora sí que cambiando ya de mito, igual como les digo, es demasiada información, pueden pensar que Pati va muy rápido, qué dijo aquí, qué dijo allá, sigan preguntando en el chat, ya vi que está explotando, aquí estoy viendo nada más la nubecita de mensajes y mensajes, y de cualquier forma les recuerdo, este webinar se va a quedar en YouTube para que lo puedan repetir y repetir y repetir, ¿ok? Mito 2. Mi producto tiene la misma denominación en México y en Estados Unidos. Pues no necesariamente, ¿ok? En México, claro que sí, tenemos bebidas originarias, ¿ok? Con denominación de origen, que claro que sí, van a ser lo mismo en México y van a ser lo mismo en cualquier otro país. ¿Por qué? Porque no las podemos producir en ningún otro país. Tienen que ser producidas en México. Sin embargo, sí existen otro tipo de bebidas y este mito lo quise poner porque también tenemos muchos clientes y tenemos muchos acercamientos que no nada más se dedican al tema del tequila y al tema del mezcal, ¿ok? Sin embargo, sí existen distintas denominaciones, ¿ok? A lo mejor lo que en México es un vino, en Estados Unidos puede ser un licor, o viceversa, lo que en México es un licor, en Estados Unidos puede ser un vino. Lo que a lo mejor en México puede ser un pulque, pues no existe denominación en Estados Unidos. Entonces, allá a lo mejor será una bebida de especialidad que le llaman, y cada una de estas en México tendrá que cumplir con unas cosas, pero ¿qué creen? Como lo estamos enviando a Estados Unidos, allá tendremos que cumplir con otras, ¿ok? ¿Cómo los clasifica TTB? Que volvemos otra vez a hablar de TTB y de esta institución que es la que regula. Primero tenemos la clase, ¿ok? ¿Qué clase? ¿En qué clase cabemos? Y después tendremos un tipo. Es decir, mi clase puede ser, soy una bebida alcohólica destilada y mi tipo, como le estoy poniendo aquí, es un tequila, es un mezcal, etcétera. O bien, puedo ser primero un licor y después del tipo especialidad. Es decir, no existe en ninguna otra parte o no está como tal en la regulación de Estados Unidos, ¿ok? Si quieren, tómenle fotito a a esta diapositiva porque hablando precisamente de las normas que tenemos que cumplir en México, estas son las que nos van a estar rigiendo. Yo sé que aquí, como les dije al principio, yo no les voy a decir todo lo que tienen que cumplir para hacer su producto porque ustedes son los expertos. Sin embargo, nada más recordarles, en México, por ejemplo, para hacer tequila tenemos que cumplir con la NOM 006, para el mezcal con la NOM 070, para otras denominaciones más generales, más de licores, más de cremas, más de bebidas mixes, etcétera, existe la 199 y para el etiquetado comercial tenemos que cumplir con la 142, que en la 142 y en algunas de estas normas también nos hablan del etiquetado que tenemos que cumplir para la exportación, pero desde la perspectiva mexicana, no desde la perspectiva americana. Entonces, no quiere decir que y esto nos pasa con muchos productos, no nada más con las bebidas alcohólicas. No quiere decir que cumpliendo la regulación mexicana, yo vaya a cumplir con la regulación americana y que me dejen pasar así como si nada, ¿ok? Entonces, habiendo dicho esto, hablemos de las definiciones que existen sí o sí en Estados Unidos. Igual, esta es información directa de TTB, ¿ok?
Por ejemplo, tenemos las clases de las que hablábamos, ¿no? Existe espíritus neutros o alcohol, que así es como les llaman, que dentro a lo mejor está el vodka, o el whisky, que sí es una clase en particular. ¿Por qué? Porque de ahí, pues el whisky es como tal un producto originario, así como lo estamos viendo aquí en el tequila, en el mezcal, y luego tenemos los licores, o en Estados Unidos también, ¿cómo se les llama? Los cordials, ¿ok? Para el tequila y para el mezcal, como les dije, no tenemos clases, perdón, no tenemos tipos, simplemente tenemos denominaciones de edad. Obviamente, por ejemplo, pues tequila blanco, tequila silver, tenemos el reposado, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero no existen más tipos de producto. ¿Por qué? Porque el país de origen, o sea, nosotros, vamos a delimitar cómo se debe de hacer, ¿ok? Pero para los licores, ahí sí podemos tener una variedad inmensa de productos en los cuales a lo mejor sí tendremos que clasificarlos, ¿ok? Les quise poner esto que están viendo aquí, que si se fijan, la clase se llama imitación de destilado, Imitation Distilled Spirits. ¿Cuál es una imitación? ¿Sí? A lo mejor nosotros en México estamos haciendo un licor con tequila, con saborizantes, con colorantes, ¿ok? Pero en México sí nos permiten tener esa denominación y llamarles licor y llamarle producto de, pero en Estados Unidos, ¿qué creen? A lo mejor va a ser una imitación. Y esa palabra imitación juega ahora sí que psicológicamente en la mente del consumidor, pues la verdad sí un shock que muchas marcas dicen, es que yo no le quiero poner a mi producto que es una imitación. Sin embargo, si TTV nos lo delimita, ahorita vamos a ver cómo hace eso, o sea, de dónde nos dice TTV que el producto es o no una imitación, o si es un licor, o si es una denominación de origen, ahí es pues donde nos van a catalogar, y ahí es donde sí o sí no podemos irnos para otro lado, ¿ok? Ahora, tenemos también la clase de cócteles reconocidos, por ejemplo, una margarita. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor que estamos aquí o que conocemos no hemos querido exportar un cóctel margarita, ¿no? Pero la margarita se hace de cierta forma. Entonces, a lo mejor si nosotros le queremos poner otros ingredientes muy innovadores y demás, TTV nos puede decir, esto no es una margarita, esto es un licor, esto es una especialidad, ¿ok? Ahorita que estábamos hablando de la imitación de los licores, se me pasó comentarles. Todo licor que tenga saborizantes y colorantes artificiales se considera una imitación, ¿ok? En México no necesariamente. En México le podemos llamar licor a algo que le ponemos un saborizante compuesto que vamos y compramos. En Estados Unidos no. Si ese saborizante no es un concentrado de hierbas, no es algo natural, no es un saborizante de una fuente natural, etcétera, nos van a pedir que le pongamos a la etiqueta imitación de, ¿ok? Entonces, ojo, mucho ojo con su fórmula. Y después vienen pues ya los destilados de especialidad, que son los no comprendidos en otra parte, y que así es como los tenemos que etiquetar. Así es como TTV nos dice, yo quiero que le pongas en la etiqueta esto para que el consumidor sepa qué es lo que está comprando, ¿ok? Como les decía, por ejemplo, en México tenemos este tipo de regulaciones, y tenemos las llamadas bebidas alcohólicas preparadas, tenemos lo que es un cóctel y tenemos lo que es un licor o crema, que no necesariamente en Estados Unidos es la misma regulación y la misma denominación, ¿ok? Incluso también aquí les estoy poniendo un ejemplo, ¿no? La cerveza, sí hay una denominación, en México existe la NOM para las bebidas alcohólicas fermentadas, o la clasificación de las bebidas alcohólicas fermentadas, que en Estados Unidos también tenemos una denominación específica para la cerveza, por ejemplo, para el pulque no, ¿ok? Aquí, perdón, se me quedó un poquito arribita, era en el pulque, no hay una denominación específica en TTV, entonces nos van a clasificar como una especialidad seguramente. Sí tenemos en comparación para el sake, para la sidra y para el vino, como también las tenemos en México. Entonces, si ustedes están dentro de esos productos y algunos otros que ya mencionamos, como tequila, mezcal, etcétera, pues van a tener un poquito más de ayuda con el tema de la denominación, ¿ok? Y esta es otra pregunta que si por ahí ustedes algunos ya nos siguieron,
que hago paréntesis comercial, síganos en nuestras redes porque siempre estamos aquí compartiendo la información pertinente en todos los posts informativos, Angar Consulting Group directito en Instagram, LinkedIn, Facebook, etcétera. Recientemente pusimos un post que decía, tienes que proporcionarle las fórmulas a tus importadores. Primero que nada, les quiero explicar el por qué, ¿sí? Muchos clientes nos llegan o muchos importadores, porque también trabajamos con algunos importadores en Estados Unidos que necesitan que validemos los productos que ellos están comprando aquí en origen de México. Me dicen, oye, es que no me quieren pasar la información y yo necesito registrar la fórmula ante TTB. ¿Qué pasa? Cuando TTB te pide o le pide al importador, quien es el responsable de proporcionar las fórmulas, se las pide, ¿para qué? Para lo siguiente, para clasificar el producto con temas fiscales y de etiquetado, es decir, ¿cuántos impuestos me vas a pagar? No crean que están relacionados con otra cosa. ¿Cuántos impuestos me vas a pagar? ¿Y cómo vamos, como les dije ahorita, a etiquetar ese producto para el que el consumidor pues no caiga en un engaño, ¿no? O en una ambigüedad de los tipos de producto. También quiere asegurarse de que estos productos, como normalmente no son regulados en el país de origen, es decir, no tenemos que cumplir con alguna norma como el mezcal y como el tequila y que no tenemos consejos reguladores, TTB quiere saber si no están utilizando algún ingrediente prohibido. Ahorita vamos a hablar de algunos ejemplos de ingredientes prohibidos para todos aquellos que hacen bebidas compuestas, ¿ok? Quiere determinar si algunos ingredientes se están utilizando dentro de los límites determinados, perdón, es decir, pues que no vayan a ser ahora sí que peligrosos para el consumo humano y proporcionar una declaración de composición para fines de etiquetado, es decir, traigo colorantes, no traigo colorantes, tengo algún alérgeno, no tengo algún alérgeno, ¿ok? Siguiente pregunta, todas las bebidas, oye, Pati, yo hago un mezcal, yo hago un tequila, yo hago un licor, todas las bebidas necesitan tener una aprobación de fórmula ante TTB antes de ser importadas. La respuesta es no, no todas las bebidas. Ahorita en la siguiente diapositiva les voy a mostrar una tablita en donde les digo cuáles sí, por si ustedes están dentro de estas categorías, entonces me pongan mucha atención en los siguientes mitos, ¿ok? Algunos ejemplos de los que sí son licores, hard seltzers, cremas y destilados que no cuenten con un certificado de exportación. Es decir, tequileros, mezcaleros están safe. Digo safe para TTB, porque obviamente ustedes tienen los consejos reguladores aquí en México que son los que van a dar fe de que su producto cumple con lo anterior. Y como son entidades reconocidas, pues TTB dice, va, yo con tu certificado de exportación, que es un documento que vamos a poner ahorita como ejemplo, ya sé que estás cumpliendo con las regulaciones en tu país, entonces yo ya no tengo por qué pedirte tu fórmula, ¿ok? ¿Quién es el responsable de cumplir con estos requerimientos? El importador. El importador, con su permiso de importación, va a estar ligado a obtener un permiso de fórmula, pero, ojo, mucho ojo, nosotros tenemos que darle la información, ¿ok? Entonces, es lógico que ellos vengan con nosotros y nos digan, ok, tienes un licor, no sé, de almendra, tienes un licor de chocolate, tienes un licor de agave, entonces necesito que me pases tu fórmula. ¿Cómo? ¿Cómo te voy a pasar mi fórmula preciada, que es confidencial, etcétera, etcétera? ¿Qué les digo, señores y señoras? Ante TTB tenemos que mostrar esta información, ¿ok? Esta tablita es la que yo les mencionaba, ¿sí? Si se fijan, primero dice destilados como de especialidad, que es lo que les mencionaba, y en la 1, 2, 3, 4, en la quinta columna, ahí tiene una X que dice los domestic o bien los preparados allá y los importados obviamente van a ser los nuestros. Los domésticos son los que tienen que presentar esto, ¿sí? Una imitación de algún destilado, es decir, a lo mejor aquí los licores con saborizantes y colorantes artificiales tienen que presentar incluso, si ven aquí, un análisis de laboratorio, ¿ok? Les van a pedir un análisis de laboratorio para corroborar que sus productos pues estén en cumplimiento. Un licor también tiene que presentar su fórmula. El mezcal, si ven ahí, no. Un cóctel reconocido, como les decía, un Bloody Mary, una margarita, un Manhattan, etcétera, sí va a necesitar a lo mejor algún otro tipo de requerimiento. Y el tequila
no lo va a necesitar, ¿ok? Entonces, por favor, vean bien en qué categoría están aquí para que de una vez sepan si van a tener que cumplir con este requisito o no van a tener que cumplir con este requisito, que bueno, ya estaríamos del otro lado en términos de tiempo, ¿ok? Esto es lo que les decía, el certificado de exportación de tequila y mezcal es el que tienen que obtener todos aquellos tequileros y mezcaleros que pretenden exportar. Es decir, en vez de presentar una fórmula ante TTB, TTB les va a pedir el certificado. Se los van a pedir en la aduana, ojo, o sea, no van a poder sacar el producto del país si ustedes no presentan esto. Es uno de los documentos necesarios para exportar operativamente hablando y aduaneramente hablando, ¿ok? Pero con este certificado, por ejemplo, aquí les ponemos el certificado de exportación del Consejo Regulador del Tequila, es con el que TTB dice, va, yo ya confío en que es un producto de origen y que tu Consejo de Regulación en Estados Unidos, en México, perdón, está revisando todo. Y de la misma forma, se ve también así un certificado de exportación del mezcal, ¿ok? Uno con la NOM 006 y otro con la NOM 070. Los licores, las bebidas derivadas, a menos que obviamente sean de tequila y de todos estos productos de origen, no tienen un documento de estos. No existe ninguna institución hasta el momento que les expida en México un documento de estos. Por lo tanto, TTB les va a requerir la fórmula, ¿ok? Espero haya quedado claro el por qué, porque necesito que se vayan acostumbrando un poquito a la idea de que si quieren exportar van a tener que compartir cierta información que claramente sí es confidencial. No queremos pasar la fórmula de nuestro producto, pero va a ser 100% necesario en algunos productos. Igual si ustedes quieren ponernos por ahí en el chat todos sus productos, qué tipo son, podemos a lo mejor irles diciendo si de una vez van a requerir el permiso de fórmula. A ver, ya estoy viendo aquí que se están presentando, aplica igual para vinos. Bueno, creo que van demasiadas preguntas y voy a seguir dejando que el equipo les vaya contestando porque si no, aquí se nos va a ir pues media hora que nos queda, ¿no? Y todavía tenemos bastante información en el camino. Vamos con el mito 3. ¿Puedo usar la misma etiqueta en México que en Estados Unidos? ¿Puedo o no puedo? ¿Puedo ahorrarme unos pesos? ¿Puedo ahorrarme el tema de no tener que sacar otra botella? Porque yo sé que muchas veces tenemos toda esta información en nuestra botella, en diferentes esquemas de marcaje, pero, ojo, pues no lo recomendamos, esa es la verdad. Después de que tenemos el permiso de importación, de que a lo mejor algunos productos necesiten el permiso de su fórmula, tenemos sí o sí que obtener un certificado de etiquetado para nuestro producto. En este caso, los importadores, o bien, si nosotros somos importadores, sí o sí tenemos que tener un COLA approval. Es el mentado COLA, así le decimos, ya tienes tu COLA, pásame tu COLA, ¿ok? Entonces, en este caso, los importadores tienen que ir a pedir esto a la TTB, ¿ok? Para eso, nosotros tenemos que proporcionarle la etiqueta debidamente en cumplimiento para que no nos rechacen el permiso del etiquetado. Porque si no lo rechazan, miren, la verdad es que TTB es una agencia muy benévola, explica mucho, te da muchas oportunidades. Si nosotros a lo mejor mandamos una etiqueta que no cumple al 100%, nos lo van a hacer saber y no quiere decir que nos van a cancelar todo, sino que nos van a pedir que hagamos los cambios, ¿ok? Pero, ¿para qué queremos pasar información que no es correcta y que entonces el trámite se tome más de lo que se tiene que tardar? Y así ya vas así como que, ay, bajándole la motivación a tu cliente o incluso estás, pues, no sé, pagando ya demoras, etcétera, a lo mejor en una aduana o pagando en una bodega, ¿ok? Porque además sé que en algunos consejos regulatorios nos dictaminan las etiquetas, como ustedes bien lo sabrán, ¿ok? Y en este caso, pues
si vamos back and forth con comentarios de la autoridad de Estados Unidos, tenemos que estar y otra vez dictamino, ¿no? Porque no va a ser la etiqueta que en un principio me dictaminó el Consejo Regulador, ¿ok? ¿Cuál es la información obligatoria? O sea, ¿cuál es la información que no puede faltar? El nombre de mi marca, el tipo o la clase que hablamos en el mito anterior, el contenido alcohólico, por supuesto, el age statement, que es lo que les decía, soy un reposado, soy un extrañejo, soy un añejo, soy un blanco, soy un joven, etcétera. Si tenemos algún colorante, o sea, es decir, este producto está hecho con colorante caramelo, por ejemplo. Si es un commodity, que en este caso no aplicaría, tenemos que tener un health warning statement, que es muy distinto al mexicano. Tenemos que tener un nombre y una dirección del importador. Esto es específicamente para productos extranjeros, ¿ok? Y nuestro contenido neto y nuestro, por supuesto, país de origen, ¿ok? Si es un producto importado, si no, pues obviamente se entiende que está hecho en Estados Unidos. Si se fijan, es muy parecida a la información que nos piden las normas en México, yo lo sé. Sin embargo, sí hay muchas diferencias por las cuales yo no les recomiendo que tengan una etiqueta cumpliendo las dos normativas, porque hay elementos distintos. Y si se fijan, simplemente en esta foto, ¿no? En esta foto que estamos viendo aquí, que tiene la banderita de Estados Unidos y que tiene la banderita de México. En México, la NOM, los signos que ellos nos piden de warning o de atención al consumidor son estos, que no lo pueden consumir personas embarazadas, que no lo pueden consumir a personas que no tengan más de 18 años y que no puedan beber al conducir, ¿no? Ahora, un ejemplo muy claro, en Estados Unidos el límite para poder consumir bebidas alcohólicas y comprar bebidas alcohólicas es de 21 años. Entonces, si yo pongo que a partir de 18 años, automáticamente ya estoy incumpliendo con la legislación americana. Entonces, si yo quisiera poner las dos cosas, me voy a estar contraponiendo y sí o sí me van a regresar mi etiqueta. Si se fijan, ya desde ahí no podemos tener las dos regulaciones en cumplimiento en una misma etiqueta, ¿ok? Puede ser que el tipo clase no sea la misma, como les decía, imitación de licor o licor, ¿sí? Existen presentaciones que en Estados Unidos no están permitidas, por ejemplo, la presentación de 500 mililitros para tequila y para mezcal no está permitida. En otros países sí, ¿no? A lo mejor en Europa sí, pero en Estados Unidos no. El importador debe aparecer en la etiqueta de Estados Unidos. Y pues para que quisiéramos tener una etiqueta con el nombre de nuestro importador en Estados Unidos vendiéndose en México, ¿no? En este caso, nos van a pedir otras regulaciones en México referentes al encargado, al responsable, los marbetes y todo eso, que no necesariamente, vuelvo a lo mismo, se compaginan con las americanas, ¿ok? Entonces, sí o sí, yo los invito a que revisemos la norma mexicana y qué estamos cumpliendo con ella y también la americana, porque hay cosas que es al revés. En México sí las tenemos que poner y que a TTV le pasan de largo. Por ejemplo, en México los consejos reguladores sí nos piden que en la botella, en el empaque, en la etiqueta, venga la NOM correspondiente a su aprobación, ¿ok? Ya sabemos que cada destilería, por ejemplo, tiene un número de NOM. En TTV no les interesa, esa es la verdad. Entonces, si no la traemos, TTV no nos va a decir nada y nos va a aprobar la etiqueta. Y a lo mejor nosotros vamos a estar muy felices teniendo una etiqueta aprobada por TTV. Sin embargo, cuando vayamos a dictaminar la etiqueta con el Consejo Regulador en conjunto con el certificado de exportación del mismo producto, ahí el Consejo Regulador nos va a decir, oye, te falta esto, ¿no? Entonces, otra vez vamos a tener que volver a hacer todo el procedimiento. Entonces, ojo, mucho ojo con siempre estar revisando a la par las dos normativas para ver cómo se conjuntan, pero definitivamente no les recomiendo que tengan una misma etiqueta para los dos países, ¿ok? El mito 4 y este es el que les decía que cualquier persona que ya hubiera descifrado que necesita tener un permiso de fórmula antes de ser importado su producto, pusiera mucha atención, ¿ok? No quiero compartir mi fórmula. Entonces, paso una modificada para TTV.
¿Me funcionará o no me funcionará? ¿Ok? Y ojo, esto tampoco se los recomiendo bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Obviamente, pues ya estamos entrando en temas de adulteramiento, ¿no? O sea, yo no puedo enviar algo y decirle a la aduana que ahí va algo, si en este caso voy a mandar otra cosa completamente distinta, o a lo mejor no completamente, pues, pero va a ser distinta, ¿ok? Entonces, es inevitable para algunos productos, como ya se les mencioné anteriormente en los otros mitos, que tengamos que proporcionar las fórmulas de nuestros importadores, ¿ok? Sin embargo, aquí en este mito vamos a hablar de dos tips que quiero que tomen en cuenta para que no se me asusten tampoco al momento de querer exportar o hacer negociaciones con un importador que no sean ustedes o que no sea un aliado comercial o que no sea un conocido, ¿ok? Porque después de explicarles eso, les voy a explicar qué nos van a pedir específicamente para que sí vean el nivel de detalle de la fórmula que nos están pidiendo. Y como vieron, a lo mejor nos pueden requerir hasta un análisis de laboratorio, ¿ok? Tip número uno, obviamente firmar un acuerdo de confidencialidad. Es decir, yo sé que muchas veces estos acuerdos son de palabra, yo sé que muchas veces sí tenemos que tener una muy buena relación, tenemos que tener a nuestros prospectos en la medida de lo posible investigados, saber si están bien financieramente, si no, si a lo mejor alguien nos puede dar una referencia, ok, todo eso suma, 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 no lo dejen de hacer, ojo, esas ya son políticas comerciales que deben de tener ustedes dentro de su empresa, ¿sí? Pero obviamente tener un acuerdo de confidencialidad y cualquier otro acuerdo que podamos hacer por escrito, correos electrónicos. Acuérdense que en Estados Unidos todo lo que queda por escrito cuenta, ¿ok? Entonces, forma un precedente, sobre todo si nosotros firmamos un acuerdo de confidencialidad con la empresa de que le estamos pasando la fórmula, pero que esa persona no la puede divulgar y no puede, obviamente, lucrar con ella más allá de que me esté comprando a mí, ¿ok? Es decir, ellos no se pueden poner a hacer mi producto, ¿ok? Con bebidas hechas a bases de tequila, bebidas hechas a bases de mezcal, es un poquito más fácil porque pues ellos tienen que obtener el producto de algún lado, ¿no? No necesariamente quiere decir que pueden hacer el producto allá, algunos sí, si cumplen con los requisitos, otros no, ¿ok? En este caso, la verdad, créanme, no les recomiendo que pasemos otra información. Si nosotros estamos cruzando una aduana, siempre vamos a estar sujetos a una revisión. Y en la aduana y estas dependencias tienen la forma de hacer todos los análisis pertinentes. Les pongo un ejemplo. Yo le pongo un colorante que no está permitido porque no quiero, o bueno, que le estoy poniendo que es natural porque yo no quiero que diga mi producto imitación, pero en la fórmula sí le estoy diciendo a TTV que mi producto tiene eh, no es imitación porque tiene un saborizante natural. Puede ser que en la aduana y sobre todo también FDA, puede ser que nos revisen eso, nos hagan un análisis y ahí salga que nuestro producto, en efecto, tiene saborizantes no naturales o artificiales, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Volvemos a hacer todo el esquema, ¿no? De registros y de todo el tiempo que ya gastamos tratando de cumplir con todas estas normas. O bien, tip número dos, ser tu propio importador. Como ya les comentaba, ¿qué te va a permitir eso? Obviamente, te va a permitir tener el control de la información. No vas a tener que pasarle a nadie tu fórmula más que a ti mismo, ¿sí? Tú vas a poder hacer tus registros con tu import permit. Vas a poder controlar a lo mejor también un poquito el precio, es decir, pues si yo tengo un importador que al final de cuentas tiene que ser un intermediario y si soy yo mismo, pues obviamente mi negocio ya tiene que generar, pero yo puedo estar manejando todo esto. Y tercera, yo puedo tener una mejor eh, puedo tener un mejor control logístico de mis mercancías, ¿no? Y verificar tiempos y todo en vez de a lo mejor hacerlo sin saber la primera vez y quedar mal en tiempos o no haber elegido bien una bodega, etcétera, etcétera. Entonces, estos dos tips se los ponemos por aquí en consideración. Si necesitan conocer un poquito más de cuál usar, de si les conviene o no, o qué implicaría, los invito a escribirnos al final les vamos a pasar nuestros datos y con todo gusto podemos escalar un poquito más el tema, ¿ok? Esto
el segundo tip es una buena estrategia, pero ojo, no olvidemos que si nosotros tenemos una empresa en Estados Unidos, tenemos que cumplir con bastantes requisitos. Lineamientos legales y fiscales. Es decir, también tenemos que pagar impuestos, tendremos que pagar a lo mejor y tener gastos de renta, de empleo, etcétera. Tenemos que contar con un representante allá físicamente, ¿sí? Y con una oficina que no sea virtual, o sea, que esté física allá. Entonces, eso también va a implicar un gasto y una operación de la que nos tenemos que hacer cargo. Tenemos que tener cuidado con nuestro estatus migratorio y de visado, que ahí sí, yo la verdad es que no me voy a meter porque para eso existen expertos en materia legal, inmigración y visado, con los cuales podemos ir para que nos lleven todos estos temas, ¿ok? Pero bien, si bien con una visa de turista nosotros podemos ir a hacer negocios allá, no necesariamente es la visa con la cual vamos a poder operar como tal un negocio, ¿ok? Y tener una buena estrategia fiscal entre países. Es decir, si yo estoy generando mi dinero allá, pero me lo quiero traer para acá, ¿cómo le voy a hacer con todos estos términos y legislaciones y temas de taxes y de impuestos que tenemos, incluso entre los tratados de libre comercio? ¿Ok? Que tenemos uno con Estados Unidos y que es el más fructífero que tenemos, pero tendremos que también cumplir con ciertos lineamientos y pagar impuestos allá y pagar impuestos aquí, traernos el dinero, etcétera, etcétera. Incluso no todos los contadores americanos saben la legislación mexicana y viceversa, ¿no? Entonces, por ahí también podemos tener un tema importante. Ahora sí, les explico. No, pues ¿sabes qué, Pati? Yo sí tengo mi importador, entonces, ¿qué me van a pedir? O bien, esto también les va a funcionar si ustedes mismos son un importador. ¿Por qué? Porque les aconsejo tener bien ordenadita y bien preparadita la información para cuando vayamos a meter el registro de la fórmula, porque si no, nos va a pasar lo mismo que decíamos con las etiquetas. Vamos a tener la información mal, entonces nos vamos a tardar mucho tiempo y TTV nos va a empezar a pedir muchas evidencias y se va a volver muy tedioso este registro de fórmula, ¿ok? ¿Qué me piden? Rendimiento total, es decir, ¿cuánto saco por lote? Así como el CRT, así como el CRM nos dice, tú debes de estar produciendo por lote tanto de acuerdo a lo que sacaste por la destilación de tal y tal y tal y tal, no nos vamos a meter en esos temas de producción. Estados Unidos también nos dice, ¿cuánto haces por lote? Oye, ¿no sabes qué es que yo hago 1,000 litros? Ok, perfecto. De esos 1,000 litros, necesito que me pases qué ingredientes y qué cantidad le pones de cada ingrediente, porque al final de cuentas me tiene que sumar los 1,000 litros, ¿ok? Entonces, si se fijan, la tenemos que pasar completita. Tenemos que decirle a TTV si estamos utilizando algún color. Tenemos que proporcionarle información específica y no genérica, es decir, ay, pues por ahí le pongo una hierba, como para que sí vean, pero no vean qué es lo que le estoy poniendo. No, le estoy poniendo incluso hasta con nombre científico, nos piden la descripción, ¿ok? Saborizantes, colorantes y todo eso también nos lo van a pedir. Y vean lo que sigue. Método de fabricación. El método de fabricación, ¿cómo hago mi producto? Paso número 1, paso número 2, destilo, mezclo, recibo, envaso, etc., etc. Todo eso nos lo van a pedir. Y también por ahí, si manejamos un saborizante. ¿Qué más nos puede pedir? Nos puede pedir el contenido de alcohol de los ingredientes alcohólicos que estemos utilizando y nos puede pedir también el contenido final de la bebida. Y todo tiene que cuadrar, señores, obviamente, ¿no? Si yo estoy utilizando, no sé, 300 litros de una bebida que tiene un porcentaje alcohólico de tal y aparte le estoy poniendo agua y otros ingredientes líquidos que no tienen un porcentaje alcohólico, sino más bien que diluyen el otro y tengo un porcentaje final en el producto tal y eso no me cuadra, entonces va para atrás nuestro registro de fórmula y ahí nos empiezan a parar el proceso, ¿ok? Es por eso que les digo que tienen que tener todo muy ordenadito y lo tienen que compartir así, sin más, ni tapujos, ni mentiras, ¿ok? ¿Qué documentos de respaldo? Ya me voy a ir un poquito más rápido porque quiero hablar del tema de FDA, que es el último mito. ¿Qué documentos de respaldo me van a pedir? Si a TTV no le queda claro
algún ingrediente, si no le queda claro algún método de fabricación, pues ¿qué creen? Obviamente nos van a pedir que toda la información venga membretada por los proveedores. Entonces, si ustedes no son los manufactureros, pero tienen que mandar el método de fabricación, tiene que venir con hoja membretada y de representación de la fábrica, ¿ok? Si ustedes sí son la fábrica, entonces de esa forma es como se la tienen que pasar a su cliente, en este caso, a su importador. Todo tiene que venir en inglés, porque pues obviamente no se van a poner ellos a traducir, y si no podemos proporcionar estos documentos en inglés, tenemos que hacerlo por medio de pues una traducción oficial, ¿no? Para poder mandar todos estos documentos en el idioma en el que se maneja la autoridad en el país destino, ¿ok? ¿Qué más nos puede pedir? Quiero que se vayan aquí al segundo párrafo. Si nosotros usamos saborizantes, artificiales, colorantes artificiales, porque también hay unos naturales. Si utilizamos algún otro ingrediente que sea, no sé, para que no se condense el producto, para que no, mantenga cierta textura, etcétera, también vamos a tener que pasar de todos estos que les acabo de mencionar, ficha técnica, ¿ok? ¿Para qué? Para que TTB vea de dónde proviene ese producto y quién lo está haciendo y cómo lo están haciendo y cuáles son sus características físico-químicas, organolépticas y demás. Y para los colorantes, perdón, para los saborizantes específicos que son artificiales o compuestos, ahí sí nos van a pedir un documento que se llama FID, FID sheet, ¿ok? Entonces, si ustedes, y esto se los paso de una vez, si ustedes ya saben que dentro de su producto están utilizando un saborizante compuesto o artificial, van a tener que pedirle a su proveedor que les pase un FID, una hoja de FID. ¿Cómo se ve esta hoja? Se ve de esta forma. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos tienen que ir a hacer otro registro ante TTB y obtener esta hojita. Entonces, si su proveedor de colorantes o si su casa saborista, sí, su casa saborista, les está proporcionando esto y sabe de volada qué es, bravo. Están con un muy buen proveedor que ya sabe de qué se trata. Normalmente en México existen muchas casas saboristas internacionales que incluso los sabores que compramos están hechos allá. Por lo tanto, van a tener esto. Si ustedes compran un saborizante aquí en la Casa del Sabor SADCB, México y sus sabores SADCB, etcétera, y no tienen ni idea de qué es esto, red flag, ¿ok? Por favor, cámbienme de proveedor y a lo mejor les tiene que salir un poquito más caro el producto que van a estar utilizando como ingrediente, pero créanme, si no tienen esto, no les van a probar su fórmula, ¿ok? Y con esto paso al mito número 5. FDA no regula la exportación de bebidas alcohólicas a Estados Unidos. Me estoy salvando con TTB, ya no voy a ver nada de FDA, si es que ustedes a lo mejor ya están acostumbrados a ver otro tipo de productos o exportar otro tipo de productos que sí los involucra esta autoridad. Pues, ¿qué creen? Que no. Todas las instalaciones involucradas en la manipulación física del producto tienen que estar registradas ante FDA y el registro, ¿qué es eso? Un registro. No es una certificación, no es un permiso, es un registro. Así como vamos al SAT y sacamos nuestro RFC o vamos y sacamos a la entidad estatal y obtenemos nuestro registro de instalaciones, así tenemos nuestro aviso de funcionamiento, perdón, así tenemos que registrar las instalaciones con FDA. Si ustedes fabrican, almacenan, envasan y o etiquetan, tienen que estar registrados. Muchas veces el importador allá en Estados Unidos tiene que estar registrado también, pero en este caso pues no se llama Foreign Registration, se llama Domestic Registration, ¿ok? Y ese ya es otro tema que se tiene que hacer allá, se hace en la misma plataforma, pero no es el mismo que el foreign, que el foráneo, el registro de instalaciones foráneas, ¿ok? Entonces, repito, si ustedes maquilan o fabrican, envasan, etiquetan y almacenan, tienen que tener este registro porque sí o sí el numerito se los van a pedir en la aduana.
Les voy a poner esta primera diapositiva antes de irme a las demás. Como les decía, ¿es un permiso o es un registro? Es un registro, ¿ok? FDA no certifica a las empresas ni a todos los productos. Algunos sí, como los colorantes, como los medicamentos, productos biológicos, etcétera, etcétera. Pero los alimentos como tal, bebidas alcohólicas, no las va a aprobar, ¿ok? Sí, al momento de registrar su instalación pueden estar sujetos que TTB venga a lo mejor y los revise, perdón, FDA lo revise, pero pues digamos que tampoco tienen la facultad como para revisar todas las instalaciones foráneas. Imagínense la fuerza que tendrían que tener operativa para realizar esto. Pero como estamos cruzando una aduana, es obligatorio tener ese numerito, porque dentro de ese numerito nosotros tenemos, o el agente aduanal tiene que presentar lo que se llama un prior notice, un aviso antes de que la mercancía vaya hacia la aduana. Y eso se hace en tu registro, en tu portal de FDA, donde te dan tu numerito, ¿ok? Y créanme que en el CBP y en la aduana, nada más ponen el numerito y ya saben si está válido, inválido, o que necesita ahora sí que, no sé, hacerse de nuevo o que necesita como rectificarse, ¿ok? Entonces, ojo y quiero que escuchen esta nota. Aunque algunas empresas generen certificados, estos no son válidos ante la autoridad. Por ahí la verdad es que hay muchas empresas, no vamos a decir nombres, que al momento de registrarte tus instalaciones foráneas te dan un certificado padrísimo con el cual tendemos a pensar que viene un águila así, todo súper padre, que ya estamos aprobados por FDA. Y luego le decimos a los clientes, sí, es que mi instalación ya está aprobada por FDA. No existe tal término, ¿ok? No existe una aprobación por parte de FDA. Si estas empresas les quieren vender un precio más alto por tener este certificado, lean las letras chiquitas abajo que dicen ese certificado no está validado por FDA porque FDA no valida empresas ni productos, ¿ok? Entonces, no son necesarios. El que ustedes tengan eso a lo mejor colgado en la oficina o el que ustedes tengan eso y se lo pasen a sus clientes, no es nada más que un formato en el que se puso su numerito, ¿ok? Entonces, lo que importa es el PDF de su registro en donde diga válido hasta, ¿ok? Ojo, mucho ojo. Las buenas prácticas de manufactura. Y esto también, así como aplica con los alimentos, también aplica con las bebidas alcohólicas porque tenemos que cerciorarnos. Y en México también tenemos que cumplir con ciertas normas de fabricación. Entonces, que no les extrañe que al momento de tener el registro de su instalación, FDA también nos va a pedir que cumplamos con las buenas prácticas de manufactura. Si existe algo que determine FDA en la aduana que no está bien con su producto y sea un caso de detención, entonces se va a ir contra ustedes a revisar sus buenas prácticas de manufactura. Y si estas no pasan, pues entonces no nos van a dejar pasar nuestro producto y ahí sí vamos a tener un warning en la aduana y vamos a tener un tache y un historial pues no muy, no muy victorioso por ahí, ¿no? Y la verdad es que una vez que ya tenemos un warning, tienen que pasar alrededor de 5 embarques para que salgamos libres y ya no tengamos que estar pasando información a FDA y pasando información y pasando información, ¿ok? Uso de colorantes y saborizantes. Los colorantes y los saborizantes sí o sí tienen que ser aprobados por FDA. Mismo consejo. Si ustedes van con su proveedor de colorantes y saborizantes y le piden su certificado, porque ese tipo de productos sí certifica FDA, si le piden al proveedor su certificado de FDA y el proveedor no sabe ni de qué le están hablando, cámbienme de proveedor. Si tienen ya un proveedor que está certificado por FDA, siempre tengan su certificado del lote que están comprando, porque también ese lo pueden subir a registro de fórmula y entonces ya van a poder obtener un registro mucho más fácil y rápido y la verdad es que sin tantas preguntas y cuestionamientos por parte de la autoridad. Nos van a pedir un agente FDA, que es una persona
que resida en los Estados Unidos, que esté dispuesto a recibir notificaciones, es decir, no es responsable de nuestra mercancía, no es responsable de nuestra empresa ante la aduana, no es responsable de nada. Simplemente Estados Unidos quiere tener una persona dentro de su territorio para recibir notificaciones. Y nos van a pedir el UFI number, que está más coloquialmente conocido como DUNS number. Entonces hay que verificar que en efecto ustedes lo tengan, ¿ok? Las marcas, y esto es lo que les comentaba, para exportar ciertos productos como el tequila y el mezcal, sí tenemos que tener la marca registrada en México para que se puedan hacer los acuerdos de manufactura y colaboración entre maquiladoras y demás, y para que podamos obtener todos los certificados del CRT y del CRM. En Estados Unidos no, ¿ok? No te piden obligatoriamente el registro de la marca, pero es esencial, yo les diría, que por lo menos revisen si su marca está libre y es viable de registro en Estados Unidos, porque también nos ha pasado que tenemos la marca en México, tenemos el registro en México, tenemos ya todos los acuerdos aprobados por todas las instituciones, vamos a exportar y resulta que en Estados Unidos esa marca no se puede usar porque o choca con otra o ya la está utilizando alguien más. Hemos tenido casos de empresas que tienen décadas siendo una marca aquí en México y que en Estados Unidos no pudieron registrarla y tuvieron que crear marcas nuevas para exportación, teniendo que renunciar a toda esta fama que a lo mejor pues pudieran tener en temas de publicidad para el tema de comercializar en Estados Unidos y de reconocimiento sobre todo, ¿no? Entonces, sí o sí, chéquenme que su marca sea viable también en Estados Unidos. Y ya con esto vamos a empezar a terminar, como dicen por ahí. Quiero ponerles en una línea de tiempo de, ok, Pati, todo esto que nos acabas de explicar, paso uno, paso dos, paso tres, de todos los permisos, ¿cuánto tiempo me va a tardar? ¿Cuánto tiempo les va a tardar a ustedes, pero también cuánto tiempo le va a tardar a sus clientes o prospectos tener listos todos los permisos para importar su marca? Porque muchas veces, pues pensamos que ya basta con que nos pidan y que ellos se encarguen y listo, y yo mañana les mando porque aquí ya tengo el producto. No, señores. En ambas situaciones, en ambos escenarios, tenemos que tomar en cuenta estos tiempos, ¿ok? Entonces, les estoy poniendo 3 meses, así como que ay, siento súper mega positiva, que tenemos toda la información en línea, que tenemos toda la información correcta. Pero vamos viendo desde el exporter's point of view, ¿ok? El punto de vista de los exportadores. Más o menos obtener un padrón sectorial, que sí o sí lo tenemos que tener, me va a tomar alrededor de 2 meses, ¿ok? Como dijimos ahí. ¿Por qué? Porque aparte son días hábiles los que les comentaba al inicio. La revisión y la adecuación de las etiquetas, que por ejemplo, ahí podemos apoyarlos nosotros. Oye, quiero saber si mi etiqueta está bien, está mal, pues a lo mejor nos va a llevar alrededor de unos 20 días, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo le quiero, o sea, yo se los estoy recomendando, no nada más porque nosotros lo hagamos, sino para que ustedes ya manden toda la información correcta al cliente. ¿Va? ¿Para qué? Para que el siguiente paso, que es el registro de la etiqueta o el registro de la fórmula, entonces se tarde lo que a continuación les voy a decir que se tarda. Y el registro FDA también está tomando alrededor de 25 días, un mes, ¿ok? Entonces, ojo, mucho ojo, vean con qué tienen que iniciar primero, qué pueden ir haciendo a la par, porque no necesariamente tienen que hacer uno después del otro como exportadores, ¿va? Lo que no les recomiendo es primero hacer el registro federal de las etiquetas y luego dejar el padrón sectorial para después, porque ahí se los va a comer el tiempo, ¿ok? Ahora, para los importadores, pues allí sí ya es un poquito más lejano, ¿no? Si no tienen el permiso de importador, ahorita la TTB se está tardando alrededor de 30, 40 días también hábiles en revisarnos nuestra solicitud. Ojo, aquí no estoy contando todo el pre, ¿no? O sea, de a lo mejor cuando nosotros les vamos a hacer la gestión de los registros y demás, les estamos pidiendo la información, estamos validando que en efecto tengan todo para que les den.
los permisos y los certificados, porque no tiene caso que nosotros metamos información que sabemos que no se las van a dar, y si algún gestor les hace eso, bueno, ahora sí que díganos para que podamos hacer algo por ellos. Esto es lo que tarda la autoridad, ¿ok? Entonces, un permiso de importador se está tardando alrededor de 2 meses. Después, a lo mejor estamos hablando de que tengamos que registrar la fórmula. En este caso, sí somos un producto que necesitemos registrarla. Y después estamos viendo que tenemos que registrar la etiqueta. Ahí es cuando ya se nos van con toda la información correcta, más o menos 3 meses en los registros, ¿ok? Esto haciendo a la par el registro de FDA que les estoy poniendo aquí al inicio, que lo pueden iniciar sin ningún problema mientras están haciendo los demás porque es una institución distinta, ¿ok? Entonces, ahora sí, para terminar en tiempo y forma, me queda 1 minuto. Les quiero dar los siguientes tips, ¿ok? Quiero primero que nada que me pongan ahí en el chat si quisieran tener una segunda parte, todos los que están aquí conectados, en donde hablemos más de temas comerciales, más de temas de precios, más de estos temas de mercado, más de estos temas de qué hago, qué no hago en temas, porque hoy yo sé que fue muy regulatorio y yo sé que existen muchos más mitos y realidades en la exportación de bebidas alcohólicas que la verdad es que con todo gusto podemos ayudarlos a desmitificar y darles todos estos tips que nosotros, pues por experiencia ya conocemos, ¿no? Entonces, pónganme por ahí y vamos viendo a ver si les ofrecemos una segunda parte que ya lo hemos hecho con otro tipo de webinar como los de alimentos y exportaciones y demás, ¿no? Y miren, ya estoy viendo que se vuelve loco ahí el chat. Eso quiere decir que sí. Pero bueno, será elemental cuál va a ser su modelo de negocio. Es decir, ¿voy a ser importador? ¿No voy a ser importador? ¿Sí me voy a buscar un importador? ¿O ya contacté a un distribuidor, pero cómo le hago para tener un importador que le pueda vender ese distribuidor? Etcétera, etcétera, etcétera. Ojo, se me olvidó decirles, venta en línea en Estados Unidos solamente lo pueden hacer los minoristas. Entonces, no podemos tampoco mandar producto para nosotros quererlo vender directamente en una tienda en línea. También tenemos que pasar por todo el three-tier system, ¿ok? Entonces, ver bien cuál va a ser nuestro modelo de negocio y revisar las regulaciones por estado para que luego no nos tome por sorpresa si se nos trunca por ahí el tiempo de la negociación o los gastos en los que tenemos que invertir. Revisar las normas y organismos de ambos países al mismo tiempo, ¿ok? ¿Qué me pide México? ¿Qué me pide Estados Unidos? Y ver con qué tengo que cumplir en conjunto y no primero uno y luego después. Tener la información clara y estructurada, si acaso nos van a pedir nuestra fórmula, porque eso nos va a quitar mucho tiempo de estar navegando en la espera del permiso. Y a ningún cliente le gusta estar batallando con ese tipo de cosas. Pasa lo mismo con la etiqueta. Hay que mandar etiquetas ya probadas por un, a lo mejor, experto como nosotros, que les digamos, ya sabemos que sí o sí va a pasar y no te van a pedir absolutamente nada y los 5 días que dice la autoridad que se va a tardar, en esos 5 días vas a tener tu registro, ¿ok? Validar, como les decía en el mito pasado, que su marca esté o sea viable de registro en Estados Unidos, aunque esté registrada en México. Esto no quiere decir que también sea viable en Estados Unidos. Y confirmar, ya sea en nuestra planta o con mi maquilador, que cumplimos con los temas de FDA, ¿ok? Y que nuestro producto no está adulterado, que nuestro producto es inocuo, que nuestro producto no va a enfermar o no va a dañar a nadie, ¿ok? Y por último, pues las diapositivas que les acabo de explicar, que son todos los tiempos. Tomen en cuenta los tiempos. Más vale ir con paso firme, tomando en cuenta los tiempos que nos vamos a tardar en el momento de hacer nuestras negociaciones y no querer aborazarnos en el tema de ya, es que ya me lo están pidiendo y ya todo. Créanme que eso no les puedo dar un porcentaje porque no lo he medido la verdad, pero la mayoría de las veces no terminan siendo exportaciones sostenidas, ¿ok? Y bueno, me voy a pasar esto de preguntas y respuestas porque ya vi que en el chat estuvieron bastante activos. Muchas gracias, me encanta eso. Y por aquí les voy a dejar un QR para los que siguen.
aquí conectados con nosotros, que gracias se quedó, yo creo que el 95% de los que están, de los que se registraron. Escaneen este QR, síganos en redes sociales, por favor, vayan a Instagram, Facebook o LinkedIn y en Hangar Consulting Group, denle follow. ¿Por qué? Porque si nos dan follow y le mandan un mensaje a este número que les va a aparecer en el QR, vamos a estar otorgando 5 sesiones gratuitas de 1 hora, ¿ok? Para poder platicar de lo que sea que haya quedado de unas, pero son sesiones one on one, ya sea conmigo, ya sea con mi socio, ya sea con Miriam, ya sea con Eduardo, dependiendo del tema que ustedes tengan. Créanme que nuestro equipo de especialistas los vamos a poder apoyar y una servidora. Entonces, aquí se los voy a dejar un momentito para que entonces puedan escanear, mandar un mensajito al WhatsApp. Síganos en redes sociales, vamos a revisar que la persona nos siga para que estén ahí obteniendo también mucha información bastante interesante. Eh, y como siempre, les doy las gracias por haber escuchado, por haberme escuchado el día de hoy, esta hora y media en la que estuvimos hablando de tantas cosas y de tantas cosas, pero que créanme, van a ser bastante valiosas para disminuir los riesgos en sus exportaciones. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente webinar. Hasta luego y que tengan excelente noche.